¿Cómo están? Esta noche vamos a tratar el siguiente tema. Últimas modificaciones de la Ley de Organizaciones Políticas y de la Ley Orgánica de Elecciones. El día 18 de enero de este año se ha publicado en el diario oficial El Peruano la Ley 31.981, ley que modifica la Ley 28.094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre las elecciones primarias. Las elecciones primarias se ha incorporado en esta Ley de Organizaciones Políticas el 27 de agosto del año 2019. Sin embargo, hasta la fecha no se ha implementado en ninguna de las elecciones que se han presentado, es decir, elecciones generales, elecciones municipales y regionales. ¿Cuál era la esencia de las elecciones primarias? Que participe toda la población en la elección de los candidatos a cargos de elección popular. Es decir, alcaldes, regidores, gobernadores regionales, consejeros regionales, presidente y vicepresidente de la República, congresistas. Sin embargo, esto no ha sido posible porque en diferentes oportunidades el Congreso de la República simplemente no ha permitido que se haga realidad. Por ejemplo, el 14 de julio del año 2020 se publicó la Ley 31.028, que declaró la inaplicabilidad de las disposiciones establecidas en la Ley 28.094 referidas a las elecciones primarias para las elecciones generales del año 2021. Con esta ley se dispuso que no hay elecciones primarias porque, según el sustento, era que existía la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la COVID-19. Ese ha sido el sustento. Luego de eso, se publica la Ley 31.357, el 1 de noviembre del 2021, que también suspende las elecciones primarias. Y en esta ocasión se suspende para el caso de las elecciones municipales y regionales. Entonces, el Congreso de la República en dos oportunidades ha establecido que las elecciones primarias no van para las elecciones generales ni tampoco para las elecciones municipales y regionales. Como les decía, el 14 de julio del año 2020, cuando publican la Ley 31.028. Y el 31 de octubre, cuando publican la Ley 31.357. Ahora han publicado o han aprobado la Ley 31.981 el día jueves 18 de enero, que está regulando las elecciones primarias. ¿Y qué es lo que dice puntualmente sobre las elecciones primarias? Esta ley 31.981, que modifica la ley 28.094, dice lo siguiente: las elecciones primarias determinan las candidaturas y su orden en la lista correspondiente. Para efectos de las elecciones primarias, los organismos del sistema electoral ejercen las siguientes funciones: el RENIE, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
es el que elabora el padrón electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, es la que organiza las elecciones primarias. Y el Jurado Nacional de Elecciones es el que facilita las bases de datos, fiscaliza las hojas de vida de los candidatos y resuelve las apelaciones en materia electoral. Esto en las elecciones primarias. ¿Cuándo se da las elecciones primarias? Se desarrollan de acuerdo a lo que establezca el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué candidaturas están sujetas a las elecciones primarias? Están sujetas la de presidente y vicepresidente de la República, representantes al Congreso de la República y el Parlamento andino, gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, regidores provinciales y regidores distritales. Todos ellos se sujetan a las elecciones primarias. Eso es lo que ahora está estableciendo esta modificación de la Ley de Organizaciones Políticas. Aparentemente hasta ahí es bueno porque permitirá la participación de toda la población. Sin embargo, vamos a continuar dando lectura a estas modificaciones. La modalidad de las elecciones primarias. ¿Qué dice este artículo 24? Las elecciones primarias se realizan de manera simultánea conforme a las siguientes modalidades a elección de la organización política. ¿Están escuchando? Quien decide cuál será la modalidad de las elecciones primarias es la organización política. No es que la ley diga todos se someten a las mismas reglas para fortalecer la democracia. No. Lo que dice esta modificación es que cada organización política determina cuál es la modalidad. ¿Y cuáles son esas modalidades? Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta. Eso sería lo ideal que practiquen todas las organizaciones políticas, es decir, que participen los afiliados y los no afiliados. Esa es una modalidad, ¿no? Otra modalidad dice, elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. ¿Eso qué quiere decir? Que participarán solamente los afiliados. La tercera modalidad es elecciones a través de delegados, los que previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados de conformidad con lo dispuesto por el estatuto y el reglamento electoral de la organización política, la que puede solicitar el apoyo de los órganos del sistema electoral. ¿Eso qué quiere decir? Si la organización política dice no vamos a hacer elecciones con la participación de afiliados y no afiliados, tampoco solamente con la participación de los afiliados, haremos a través de delegados. Y si queremos, solicitamos el apoyo de los órganos del sistema electoral. Y si no, simplemente no la solicitamos, porque este literal C del artículo 24 nos permite decidir si pedimos o no la participación de los órganos del sistema electoral. Y seguramente eso es lo que ocurrirá con la mayoría de organizaciones políticas, por no decir todas, ¿no? Y eso siempre ha ocurrido y ustedes saben cuáles son las consecuencias. ¿Por qué? Porque existe preferencia no al candidato que reúne las cualidades, sino a los que aportan económicamente. Esa es la realidad y todos los que hemos participado en política lo sabemos
perfectamente. Luego, esta modificatoria señala lo siguiente. Para el caso de las modalidades descritas en los literales A y B, para continuar con su participación en el proceso electoral, la organización política o alianza electoral debe obtener a menos el 10% de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles del padrón de la organización correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, escogen la modalidad A, voto universal de afiliados y no afiliados, y se inscriben como electores 1000, mínimamente tienen que asistir o tienen que votar el 10% del total de electores hábiles. De lo contrario, la organización política no va a continuar. Igualmente sucede cuando solo se da la participación de los afiliados. Y en el caso de elecciones a través de los delegados, también se requiere el 10% de los votos válidos y en este caso de los delegados electos. Eso es lo más fácil, ¿no? Elijo a los delegados y listo, ellos serán los que decidan quiénes serán los candidatos. Ahora, ¿qué dice la incorporación del artículo 24A? Candidatos en elecciones primarias. Las candidaturas pueden ser individuales o por lista. En tal caso, es de aplicación en lo pertinente lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones. Eso se refiere a la paridad y alternancia, ¿no? Eso siempre va a estar vigente, ¿no? Varón, mujer, hasta completar la lista y de acuerdo a los procedimientos que en su momento emite el Jurado Nacional de Elecciones. Luego dice, solo el afiliado que tenga como mínimo un año de afiliación a la fecha límite de la convocatoria a elecciones generales puede postular para ser candidato en una elección primaria. El incumplimiento de esta exigencia invalida la candidatura. La organización política puede establecer mayores requisitos a los señalados en la presente disposición. Las candidaturas se presentan e inscriben ante el jurado electoral especial correspondiente. En otras palabras, ¿qué quiere decir esta disposición? Sabemos que la convocatoria a elecciones generales la da el presidente de la República como mínimo 240 días antes de las elecciones. Y quien quiera ser candidato en las elecciones generales, es decir, el que quiere postular para presidente, vicepresidente, congresista de la República, representante ante el Parlamento andino, tiene que tener mínimamente un año de afiliación a la fecha límite a la convocatoria. Es decir, el presidente de la República convoca hasta ese día de la convocatoria, el que quiere ser candidato tiene que tener un año de afiliación. Y si no lo tiene, su candidatura se invalidará. De pronto no se dieron cuenta, se demuestra en el periodo de tachas, y cualquier ciudadano puede presentar, señores del Jurado Electoral Especial, el candidato por tal organización política no está afiliado por el plazo que establece la ley, es decir, mínimamente un año al momento de la convocatoria. Cuando se dio la convocatoria, él recién cumplió 9 meses. En este caso, tendrán que excluir a ese candidato. Otra modificación que se ha dado en la Ley de Organizaciones Políticas es la del artículo 36C. Están incorporando, ¿qué dice? Efectos de las sanciones. La reincidencia en incumplimientos que constituyen infracciones muy graves o la imposibilidad de cobrar las multas por insolvencia económica conllevan a la pérdida del financiamiento público directo. Como sabemos, actualmente
los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República están recibiendo financiamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de acuerdo al número de congresistas que tienen, ¿no? En este caso, lo que está estableciendo esta modificación es que si existen faltas graves, por supuesto, a las normas electorales, y existen muchísimas multas que determinan que la organización política es insolvente para pagar esas multas, en este caso se pierde el financiamiento público directo. Bueno, esta modificación nos parece interesante. Seguramente van a establecer las reglas de manera clara en qué consisten las infracciones muy graves, de manera que eso determinará como una de las sanciones la no transferencia de recursos a las organizaciones políticas, como actualmente está sucediendo. Luego se están modificando los artículos 5 y 17 de la Ley de Organizaciones Políticas en el siguiente sentido, ¿no? Requisitos de inscripción de partidos políticos. La solicitud de inscripción de un partido político debe estar acompañada de la siguiente documentación. O sea, alguien quiere inscribir un partido político, esta tiene que cumplir los requisitos y la que será encargada será el registro de organizaciones políticas que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que dice es claramente, ¿no? La relación de el 3% de ciudadanos que participaron en las últimas elecciones de carácter nacional, con la firma y el número de DNI de cada uno de estos. Las organizaciones políticas cuentan con el plazo de 2 años, contados a partir de la adquisición de formularios para la recolección de firmas y la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. 2 años de plazo para que puedan tener esa lista de adherentes que equivale mínimamente al 3%. ¿Y exactamente cuánto es? Vamos a verificar lo que dice la norma. Es la participación de los electores. El 3% de los que participaron en las últimas elecciones. Eso es lo que dice, ¿no? Y de acuerdo a la información, bueno, somos 24.760.000 electores en el Perú. Sin embargo, no todos han estado presentes. Han participado aproximadamente 18 millones. De esos 18 millones, ¿cuánto es el 3%? Es aproximadamente 460.000, ¿no? Entonces, se tendría que tener 460.000 adherentes a nivel nacional para lograr la inscripción de un partido político nacional. Y acá están considerando la responsabilidad penal por fraude en la recolección de firmas de adherentes, que va a recaer en el responsable de la organización política que el estatuto va a determinar, ¿no? Entonces, eso está claro, ¿no? En el estatuto diría, pues, el encargado de la presentación de firmas será el integrante del comité, de la junta directiva, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso se determina en el estatuto
y él será el responsable de la hoja de adherentes. ¿Qué se agregó en esta modificación? Que no podrán ser objeto de inscripción las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario o programático promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho. Alguna vez hemos escuchado a algún candidato que decía, cuando yo ingrese no existirá el Tribunal Constitucional, desapareceremos la Defensoría del Pueblo, etc. Entonces, si similares pensamientos se incluyen en la programación del partido político, en este caso, que están promoviendo la destrucción del Estado de Derecho, porque precisamente el Estado constitucional de Derecho establece la existencia de los poderes del Estado y también de organismos constitucionalmente autónomos como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el RENIEC, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, etc. Entonces, si se verifica que eso existe en un partido político, simplemente no será objeto de inscripción, se procederá al rechazo de esa solicitud de inscripción. También se está incluyendo los requisitos para la inscripción de movimientos regionales. Hemos señalado cuáles son los requisitos para la inscripción de partidos políticos. Ellos son de orden nacional. Mientras que los movimientos regionales existen en los departamentos. ¿Qué dice al respecto el artículo 17? Modificado de la Ley de Organizaciones Políticas. Requisitos de inscripción de movimientos regionales. Los movimientos regionales se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores y luego de cumplidos los requisitos establecidos en la ley, se inscriben en el registro de organizaciones políticas conforme al reglamento correspondiente. Y lo que se está modificando en este caso es la relación de adherentes en un número no menor al 5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional dentro de la circunscripción en la que el movimiento regional desarrolle sus actividades y pretenda presentar solicitudes de inscripción de fórmulas o listas de candidatos. Hay una diferencia, ¿no? Mientras que en el caso de los partidos políticos exigen el 3% de los sufragantes en el proceso electoral de elecciones generales. En el caso de los movimientos regionales exigen 5%, es decir, 2% más. La diferencia es que en el caso de los partidos políticos es a nivel nacional y en el caso de los movimientos regionales es de la circunscripción. Por ejemplo, alguien quiere tener un movimiento regional en Junín. Bueno, pues será con relación a los que participaron en las elecciones regionales, en las elecciones generales, pero con relación a la circunscripción del departamento de Junín, ¿no? Y hablando de Junín, bueno, pues en el departamento de Junín tenemos, si hablamos de elecciones, tenemos un total de 998,000 electores. Y eso según los datos que existen en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Muy bien, ¿qué más dice esta norma con relación a los movimientos regionales, ¿no?
Dicha relación se presenta con la firma y el número del documento nacional de identidad de cada uno de los adherentes. Los movimientos regionales cuentan con el plazo de 2 años a partir de la adquisición de los formularios para la recolección de firmas de adherentes y la presentación de solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ojo, también los movimientos regionales se inscriben ante el Jurado Nacional de Elecciones. Algunos piensan que es ante el Jurado Electoral Especial. No, todo se hace ante el Jurado Nacional de Elecciones. Igualmente, parecido a lo de los partidos políticos, el estatuto es el que establece quién será el responsable en caso de que exista fraude en la recolección de firmas. Como sabemos, existe responsabilidad penal. Muy bien, esas son las modificaciones de la Ley de Organizaciones Políticas. El artículo 3 de esta Ley 31.981, que se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el día jueves 18 de enero, también está modificando la Ley Orgánica de Elecciones. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Modifican el artículo 21 y también están modificando el artículo 116. El artículo 21 ahora establece que los congresistas de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y obligatorio. La elección de congresistas se realiza mediante el sistema del distrito electoral múltiple, aplicando el sistema de representación proporcional. Es de aplicación, bueno, hasta ahí todo igual, ¿no? Acá viene la novedad. Es de aplicación el doble voto preferencial opcional, excepto en los distritos donde se elige menos de 2 congresistas, en cuyo caso hay un solo voto preferencial opcional. ¿Cómo ha sido siempre? Si hablamos del departamento de Junín, existen 5 congresistas. Entonces, todos los que quieren ser candidatos se presentan para estas 5 curules. Hasta las elecciones que pasaron, ¿cómo era? Yo, elector, tenía la oportunidad, pero solamente podía votar por un candidato. Con esta modificación me dan la oportunidad de votar por 2 candidatos. Y puede ser de diferentes organizaciones, ¿no? A y B tienen sus candidatos. Los 2 me convencieron en la campaña y ya voto por A y por B. Entonces, eso va a ser a partir de las próximas elecciones generales. Y donde no está permitido es en los lugares donde se va a elegir menos de 2 congresistas, ¿no? Bueno, en este caso solamente hay una opción. Otra modificación es el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones. Establece lo siguiente, ¿no? Las listas de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino en elecciones generales se determinan de la siguiente manera. Postulación en elecciones internas o primarias. En las elecciones internas o elecciones primarias, los candidatos postulan de forma individual o por listas. El conjunto de candidatos está integrado por el 50% de mujeres o de hombres, ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre o una mujer. Bueno, en este caso es parecido, no es sustancial la modificación, ¿no? Y se está incorporando la 4ª disposición final a la Ley Orgánica de Elecciones, que dice lo siguiente: respecto de la infracción a la normativa sobre la propaganda electoral, son de aplicación a las organizaciones políticas o candidatos las siguientes disposiciones. Ojo,
que actualmente hay muchos que han sido sancionados. Ahora la modificación que dice: son sancionables únicamente cuando se encuentran previamente tipificadas por ley de manera expresa, clara e inequívoca antes de la comisión de la falta. Eso es lógico, ¿no? El principio de legalidad. A mí no me pueden sancionar si no está en la norma. A mí no me pueden sancionar si hoy cometo la falta y mañana recién se publica la norma. No puede haber retroactividad, salvo que esa norma sea favorable al infractor, conforme lo establece el artículo 248 de la Ley del Procedimiento Administrativo General en su numeral 5. ¿Qué más se está estableciendo? De conformidad con lo dispuesto por el artículo 42A de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley 28.094, el procedimiento sancionador se incoa, o sea, se dirige contra el candidato o la organización política a quien se atribuye la infracción, debiéndose notificar a los presuntos responsables en el domicilio consignado en el documento nacional de identidad o al domicilio legal registrado ante el registro de organizaciones políticas. Bueno, eso es lo ideal, lo legal. Se tiene que sancionar al que cometa la infracción. La propaganda electoral prohibida, a que se refieren los artículos 187, 188 y 189 de la Ley de Organizaciones o de la Ley Orgánica de Elecciones, es sancionada con una multa no menor de 1 ni mayor de 5 unidades impositivas tributarias, ¿no? Como sabemos, actualmente la unidad impositiva tributaria es 5.200. O sea, la multa más baja va a ser 5.200. Y la más alta será 26.000 soles. Para el cómputo del plazo de prescripción y caducidad, o sea, de las sanciones, es de aplicación lo dispuesto por el artículo 36b de la Ley de Organizaciones Políticas. El cómputo del plazo para exigir la ejecución forzosa del pago de las multas, esto es en materia electoral, prescribe al año. O sea, pasa un año, ya no es cobrable. Siempre que el acto administrativo mediante el cual se impuso la multa o aquel que puso fin a la vía administrativa quede firme. Claro que sí, ¿no? No voy a decir, pues yo hoy día cometo la infracción, el 29 de enero del 2025 ya no hay infracción porque prescribió. No. Siempre va a existir interrupciones, ¿no? Se presenta reconsideración, se presenta recurso de apelación. Cuando ya se resuelva, el acto administrativo queda firme, ¿no? Entonces, a partir de ahí se cuenta ese plazo de prescripción. Y cuando el proceso contencioso administrativo destinado a la impugnación del acto mediante el cual se impuso la multa haya concluido con carácter de cosa juzgada en forma desfavorable para el administrado, ¿no? Ahí también recién empieza, ¿no? Presenté el recurso de apelación, me declararon infundada, se agotó la vía administrativa, acudo al Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo. En primera instancia no me dan la razón, declaran infundada la demanda, presento recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la sala no me da la razón, interpongo recurso de casación, tampoco me da la razón la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Qué tiempo pasó? 5 años. Y yo no voy a decir, ¿sabes qué? La ley dice prescribe al año y como ya pasaron 5 años, prescribió. No. Se cuenta desde que se emite la resolución o la sentencia de última instancia, ¿no? Si, por ejemplo, llegó a la Corte Suprema, se contabiliza desde que la Corte Suprema emite la sentencia casatoria. Luego dice, la inobservancia de estas disposiciones vulnera el principio de legalidad, siendo nula e inexigible en sede administrativa y judicial toda sanción impuesta. Claro que sí, eso siempre se tiene que dar porque no puede existir quebrantamiento, violación de la norma. Las entidades del sistema electoral, dice la norma, ¿no? Como ya saben, ¿quiénes son conformantes del sistema electoral? Tenemos el RENIEC,
la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Dice, las entidades del sistema electoral, del Poder Ejecutivo, de los gobiernos regionales o los gobiernos locales, según corresponda, proceden bajo responsabilidad al desistimiento de sus pretensiones o del proceso judicial en trámite o en ejecución seguidos contra organizaciones políticas o candidatos por infracciones y cobro de multas impuestas por infracciones a las disposiciones electorales sobre propaganda electoral que vulneren el principio de legalidad. Claro que sí, ¿no? La Ley Orgánica de Elecciones establece, por ejemplo, cuando se trata de propaganda electoral, que no necesitan pedir autorización a los gobiernos locales. Y si los gobiernos locales los multan, están quebrando el principio de legalidad. A eso se refiere esta disposición. ¿Qué más está estableciendo esta norma? Que se está dejando sin efecto por única vez las multas por infracción a los artículos 187, 188 y 189 de la Ley Orgánica de Elecciones impuestas en contravención a los topes establecidos por el artículo 3 de la Ley 28.859. Claro, esta ley tiene topes. En algunos casos se han excedido del tope, bueno, pues se están dejando sin efecto estas multas y eso es legal porque no se puede violar el principio de legalidad, de tipicidad. La segunda disposición complementaria transitoria de esta ley está estableciendo que para las organizaciones políticas con reserva de nombres de aplicación a la normativa vigente al momento de su obtención. Y está disponiendo que los organismos del sistema electoral dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de la presente ley emiten las disposiciones necesarias para su implementación. Claro, todo esto se tiene que implementar, ¿no? Entonces, los organismos electorales tienen que dar a conocer las disposiciones necesarias y esta ley les está dando el plazo de 30 días. Cuando se vence el 19 de febrero, ¿no? Teniendo en consideración que esta ley se publicó el 18 de enero, está vigente desde el día siguiente y ya pues tienen un mes para emitir las disposiciones y seguramente van a emitir, ¿no? Quienes, sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo constitucionalmente autónomo de llevar adelante las elecciones y de establecer procedimientos en materia electoral. Muy bien, estimados amigos y amigas, ha sido una alegría compartir con ustedes este tema de las últimas modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Orgánica de Elecciones. Nosotros regresamos el próximo lunes con temas de actualidad, según lo que ustedes decidan. Ustedes me escriben al WhatsApp 964 93 30 47, repito, 964 93 30 47, y me piden el tema que voy a tratar. Cualquier tema, con toda confianza, nosotros lo tratamos. Gracias, un abrazo a todos ustedes.